Hola amigos de Home Grace, qué rico poder estar con ustedes nuevamente compartiendo a través de esta experiencia virtual. La verdad hoy tenemos algo muy importante por aprender y muy delicioso. Y ya nos daremos cuenta de qué se trata. Bien, para algunos el Evangelio, la Biblia, el mensaje de Jesucristo es como un álgebra de Baldor o como tratar de resolver un cubo de Rubik. O quizás es como el agua. ¿Por qué? Porque no sabe nada de la Biblia, pero les gusta. Algunos tienen la Biblia como un amuleto, o tienen la Biblia para dedicarle a su chica, no sé, un versículo bíblico y tratar de conquistarla. Sea cual sea la razón, hay un mensaje muy importante escondido detrás de todas estas historias bíblicas y hoy vamos a tratar de descubrirlo juntos, a través del mensaje que Dios transmite a nuestras vidas desde su maravillosa palabra. Bien, y de la misma manera que nos interesa conocer aquella película que se está estrenando, aquella película que nos gusta, de igual manera nos gustaría saber cuál es el resumen de toda la Biblia, de qué se trata toda esta historia maravillosa bíblica y este libro maravilloso, pero que tiene bastantes páginas. En algún momento, cuando tú quieres saber de una película, le preguntas a alguien, oye, ¿tú me puedes decir de qué trató esa película? O un libro quizás para los que no nos gusta leer mucho, venga, ¿de qué trata tal libro que necesito leérmelo para tener una calificación en el colegio? Y asimismo, un intérprete de la ley se acerca al Señor Jesús a hacerle una pregunta, y esto está en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 36. Él le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A lo que el Señor le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. Este es el resumen como tal de la Biblia, por así decirlo. Asimismo, como alguien se acercó al Señor Jesús a preguntarle cuál es el gran mandamiento de la ley, nos preguntamos también de qué trata toda la historia bíblica, todo lo que Jesucristo hizo, todo lo que está por venir, toda esta vida. Pues hoy lo vamos a tratar de explicar desde una perspectiva un poco gastronómica y muy deliciosa, y ya nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Así que sin más preámbulos, lo que vamos a hacer hoy es una hamburguesa. No una hamburguesa, la hamburguesa. Y para hacer una hamburguesa deliciosa, lo que necesitamos es pan. También necesitamos queso. ¿Qué más? Pues se necesita obviamente la carne. También necesitamos el tomate, la cebolla, la lechuga, la mostaza, la mayonesa y la ketchup, o como decimos en mi país, la salsa de tomate. Y asimismo, como tenemos esta cantidad de ingredientes, podríamos decir que pues la Biblia también tiene una gran cantidad de ingredientes, que son las historias, que son los personajes bíblicos, que son los lugares. Es mucha información. Y asimismo, como hay una gran cantidad de ingredientes, nos podríamos centrar en uno solo de ellos, como si nos centráramos en la historia de Abraham. Cuántos hijos tuvo, con quién se casó, a dónde viajó, y asimismo lo podemos comparar un poco con la preparación de, no sé, el tomate. ¿Dónde sembraron este tomate? ¿Quién lo sembró? ¿Cómo se siembra un tomate? O quizás el proceso para hacer el pan. ¿Dónde se sembró el trigo? ¿Cómo se hace la preparación del pan? ¿Cómo se cortó? La cebolla, ¿dónde se sembró? Las salsas, ¿cómo se hicieron las salsas? El queso, para esto ya tendríamos que hablar un poco del proceso de la leche, de cómo se procesa para hacer precisamente este delicioso queso. Entonces hay muchísima información, si podemos ver aquí. Cuando leemos la historia del Antiguo Testamento, la historia bíblica, pues nos encontramos con muchísima información que muchas personas leen y a veces no podemos comprender, porque de verdad es harto que hay por aprender. Así que vamos a hacer de cuenta que todos estos elementos para preparar la hamburguesa son cada una de esas historias de los profetas, de los patriarcas, de los reyes. Y a continuación vamos a hablar de algo que sigue y que es muy importante, porque aquí todavía no tenemos la hamburguesa, tenemos solamente los ingredientes. Y lo que viene a continuación es la preparación de la hamburguesa. Para esto hay una técnica, hay una receta que seguir, hay una forma de ejecutar los diferentes procesos para poder obtener la hamburguesa. Y eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Hagamos de cuenta que la preparación de la hamburguesa es como si Cristo como chef viniera con toda su experiencia a explicar
para qué sirve el tomate, para qué sirve la lechuga, cómo se integran, cómo voy a colocar cada uno de los ingredientes, cómo lo voy a preparar para al final pues tener esa deliciosa hamburguesa. Así que Jesucristo vino a explicar la preparación, por así decirlo. Por ejemplo, si a uno le pregunta a alguien, oye, ¿quieres que a tu hamburguesa le echemos cebolla? Alguien dice, no me gusta la cebolla, me parece como muy ácida, no me agrada. Pero Jesucristo vino a coger esa cebolla que podríamos decir que es la ley, esa ley que para algunos como que les parecía un poco difícil aceptarla o cumplirla, y la preparó de tal manera que hizo algo que hiciera que las personas les supiera más rico, que las personas la aceptaran dentro de esta preparación. Asimismo, Jesucristo vino a explicar qué pasó con los profetas, cuáles eran las profecías que habían dicho esas personas, la ley, los mandamientos, la manera en la que Dios quiere que nos comportemos. Jesucristo vino a hacerlo para que fuera a nuestro paladar más delicioso. Así que explicándolo de una manera más profunda, el apóstol Pedro se acerca al Señor Jesús y le dijo, Señor Jesús, ¿no es cierto que debemos perdonar 7 veces? Entonces el Señor Jesús le dijo, no 7, sino 70 veces 7. Oh, esto es distinto a lo que me habían enseñado. Esto es más profundo. Esto suena muy importante. Oiga, y qué rico que a mí me perdonaran 70 veces 7. Qué rico que mi esposa me perdonara 70 veces 7. Qué rico que mi suegra me perdonara 70 veces 7, ¿no es cierto? Cuando ya lo vemos desde esa manera decimos, oh, qué bueno. Pero ¿qué tal si el Señor te dice a ti que tú debes perdonar 70 veces 7? ¿Lo podríamos hacer? Pues es precisamente lo que el Señor viene a hacer, enseñarnos una manera muy importante, una manera de entender realmente la intención de Dios a través de toda esa historia bíblica que mencionamos. En otra ocasión, el Señor Jesucristo enseñaba, ustedes oyeron que fue dicho que el que mate a alguien es culpable, pero yo les digo que el que insulte a su amigo, a su hermano, es igualmente culpable. Ustedes oyeron que fue dicho que el que adultere es culpable. Ese era uno de los ingredientes. Pero yo les digo que la preparación de esto es que aun el que piense con un deseo perverso en una mujer ya es culpable de adulterio. Así que lo que les voy a enseñar es que no juzguen a nadie, no midan a nadie, porque con la misma vara que midas, tú serás medido. Oh Señor, entonces mejor no mido a nadie, mejor no mido ni al asesino, mejor no mido al adúltero, pero tampoco mido al que insulta, tampoco mido al chismoso, tampoco mido a ningún tipo de falla moral o de error moral. Que si soy llevado a enseñarle a una persona, seré llevado por el Señor. Pero si no, entiendo a través de su palabra, no juzgues la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga en tu ojo. Entonces, esa fue la gran labor del Señor Jesucristo de venir a predicar el Evangelio, a explicar la ley, a explicar el mensaje de Dios para a la final tomar todos estos ingredientes y decirles, yo a lo que vine fue a esto. Y después de toda la preparación de asar la carne, de picar el tomate, la cebolla, de quitarle ese picorcito a la cebolla con, no sé, sal, con limón, podríamos decir que es lo que el Señor vino a hacer. Y cuando ya la hamburguesa estuvo lista, Él dijo, consumado es, terminó la obra. Y esta obra pues fue en la cruz. Y luego que Jesucristo muere, dice la palabra de Dios, que luego Él tiene que ascender al cielo e ir a mostrarle al Padre el producto, ir a mostrarle al Padre la ofrenda, lo que había ocurrido ahí. Y el Padre dijo, me gusta, me agrada esa ofrenda, me gusta cómo está esa hamburguesa. Esa hamburguesa ya está lista para servírsela a los comensales, a los que están a la mesa, a los que vamos a invitar a la mesa. Y aquí viene una de las partes más importantes y concluyentes de toda esta historia bíblica, de todo el mensaje del Señor. Ahora lo que seguía es que esta hamburguesa debía llegar pues a las personas. Ya está preparada, está muy deliciosa, pero es necesario que alguien se la coma. Y vamos a hacer de cuenta que ese hecho de que la hamburguesa llegara a la mesa era ya como tal esperar a la promesa del Espíritu Santo. Esperar a que aquel que está sentado a la mesa le llegara a su puesto la hamburguesa, a que le llegara a su vida
el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Porque solo así íbamos a poder probarlo, solo así vamos a poder ser llenos de su presencia, solo así íbamos a poder degustar toda esta maravillosa obra de la cual hemos estado hablando. Así que por eso era tan importante y Jesucristo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar a aquel que les va a enseñar toda la verdad, aquel que tomará de lo mío y les enseñará, les mostrará, les revelará, les enseñará del Padre. Y de igual manera, esta es una experiencia que solamente aquellos escogidos, solamente los invitados a la mesa, solamente los que por fe creen en el llamado del Señor Jesucristo pueden degustar, pueden saborear, podemos acceder a ella. Los que hemos sido llamados como hijos por su preciosa sangre. Bien, y ya no queda nada más, solamente recibirle, solamente recibir su promesa, creer en ella. Y ya como tal, tomar esa promesa, creer en el Señor, creer en su sacrificio, creer que toda la historia bíblica que se desarrolló es por amor a nosotros y esto es lo que el Señor anhela de nosotros, que podamos probar, que podamos deleitarnos, que podamos acceder a sus bendiciones, que podamos acceder a la presencia del Espíritu Santo. Por lo cual Él dice, si ustedes siendo malos padres saben dar buenas cosas a sus hijos, que si le piden un huevo no les van a dar una piedra, que si le piden un pan no le van a dar una serpiente. Asimismo es el Padre, que si ustedes le piden el Espíritu Santo, les dará el Espíritu Santo y todas las cosas. Es muy importante que podamos entender que el amor de Dios es algo que se experimenta. Más allá de conocer las historias bíblicas, más allá de memorizar cada una de las leyes, más allá de memorizar las fechas, las situaciones, el Evangelio es poder deleitarnos en su presencia, es poder recibir por fe el alimento espiritual que Él cada día trae a nuestras vidas. Lastimosamente muchas personas se pelean y tienen muchas contiendas entre sí debido a estas leyes, debido a, como mencionamos al comienzo, a los ingredientes. No, pero es que la hamburguesa debería llevar más cebolla, no debería llevar más tomate, no, es que esta ley es la que debemos cumplir, esta otra ley, no, pero si tú no cumples esta ley, te vas para el infierno, eres un maldito. O sea, se pelean de manera muy desagradable cuando no era el objetivo realmente del Señor. Otros se pelean por la preparación, por lo que Jesús dijo. Se pelean, no es que Jesús dijo esto, no, lo que Jesús quiso decir fue esto otro, no, pero es que los apóstoles, no, pero es que... Y hay un pleito por toda esa historia bíblica, hay un desacuerdo, y si ves muchas veces se llega a momentos de concertación, a momentos en los que es importante, sí, claro, hablar y hablar de la palabra de Dios, pero no para pelear, no para juzgar al otro, no para menospreciar al que sabe más o al que sabe menos, porque de igual manera hay unos que saben más de agricultura y otros más de ganadería. Unos podrían hablarte mucho mejor de la carne y otros de las verduras. Unos podrían hablarte mucho acerca de Abraham, otros de Moisés, otros acerca de la creación y otros de eventos futuros. Y como les decía, muchos olvidan precisamente ese gran mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y a tu prójimo como a ti mismo, el cual es el resumen de la ley y los profetas. Así que podríamos decir que el Evangelio se resume en esto: la invitación de Dios a degustar de sus manjares celestiales, la invitación del Señor a que podamos conocer, claro que sí, la historia bíblica, todo lo que ocurrió con los profetas, con los apóstoles, pero también a que podamos recibir el Espíritu Santo de Dios, a que podamos deleitarnos. Y aquella persona que está comiendo de un plato delicioso no está mirando si el otro tiene más, si el otro tiene menos, simplemente está comiendo. ¿Y qué quiere? Compartirlo. ¿Con quién? Con su familia, con sus amigos, con sus vecinos y aún quizás con sus enemigos. ¿Por qué no? Si la palabra de Dios lo dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, quien tiene el mensaje del Evangelio, quien tiene el mensaje del reino, lo comparte porque es tan delicioso que vale la pena que otras personas conozcan y puedan acercarse a comer de este alimento. El Señor Jesucristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Así que, como mencioné, el Señor nos ha dado a su Espíritu Santo.
Y su Espíritu Santo trae ingredientes muy deliciosos, trae ingredientes muy importantes, que en la Biblia menciona que es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el Señor quiere que tú tengas una vida llena precisamente de eso, de amor, de gozo, de paz. Por eso es tan importante que podamos creer en lo que el Señor ha hecho y poder recibir y pedir con mucha fe a su Espíritu Santo. Esperamos que esta deliciosa experiencia haya sido de bendición y que sobre todas las cosas podamos quedar con algo, y es que Dios quiere que nos deleitemos en Él, Dios quiere que nos deleitemos en su presencia, que tu vida sea un deleite, que tu vida cada día sea un disfrute, y que aún las circunstancias difíciles, así como las historias bíblicas, que algunas fueron muy difíciles, pues sean de bendición y sepas que todo en tu vida tiene sentido. El Señor Jesucristo te ama, el Padre nos ha enviado a su Espíritu Santo y podemos tener, gracias a Él, comunión directa con el Padre. Así que no desaproveches ningún momento para sentarte a la mesa y deleitarte de los manjares celestiales que Él ha preparado para ti, para tu familia y para los tuyos. Dios los bendiga, Home Grace. Nos estaremos viendo en otra ocasión, en una experiencia virtual o presencial. Un abrazo de toda mi familia y muchas bendiciones.